Bienvenidos a Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos a Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Hoy tenemos un episodio muy especial. Normalmente aquí analizamos autores, obras, movimientos literarios o temas relacionados con la escritura y la edición. Pero esta vez queremos hacer una pausa para celebrar un acontecimiento muy importante: los 5 años de 1900 Radio en Línea, la casa que ha transmitido este podcast semana tras semana y que ha hecho posible que nuestras conversaciones lleguen a miles de oyentes. Y como 5 es precisamente el número de este aniversario, decidimos que este episodio girara completamente alrededor de él. Hoy no hablaremos de un solo libro ni de un solo autor. En cambio, recorreremos varios top 5 relacionados con este proyecto y con la literatura. Este episodio también es una forma de agradecer. Agradecer a quienes nos escuchan desde hace años, a quienes se incorporaron hace poco, a los autores, lectores, invitados, colaboradores y por supuesto a Alejandro Revolorio y 1900 Radio en Línea, cuya constancia ha sido fundamental para que este proyecto haya llegado ya a su 9ª temporada y supere el centenar de los episodios. Así que sin más preámbulos, celebremos estos 5 años hablando de aquello que más nos apasiona: los libros. Nuestro primero top 5 será el de los libros más vendidos en Filgua. Como muchos de ustedes saben, en julio se acaba de llevar a cabo la nueva Feria Internacional de Libros en Guatemala. Como ya es tradición, se llevó a cabo en Fórum Majadas durante el mes de julio, como les comentaba, y como siempre estuvimos en el stand 140. Cabe la pena mencionar que según los datos de la misma asociación gremial de editores de Guatemala, esta ha sido la Filgua con más visitas y más exitosa en muchos ámbitos en comparación con sus antecesores. Por ejemplo, este año se sobrepasó los 100,000 visitantes, que había sido hasta el momento un número bastante importante. Y durante los 13 días que estuvo montada la feria, les puedo comentar que la editorial Kazam A realizó su top 5 de libros vendidos. En este caso, en este año, hay una curiosidad que quisiera comentar. El libro más vendido fue Espantos y Aparecidos, Cuentos de Guatemala, volumen 1, de Jorge García. Este libro aborda no solamente las tradiciones orales de Guatemala con personajes que ya todos conocemos como el sombrerón, la ciguanaba, los aluches y otros tantos, sino que también tiene la particularidad de que introduce fantasmas o personajes mitológicos que ha creado el mismo autor y que cuando aborda los tradicionales lo hace desde una perspectiva bastante moderna, muy ubicada pues ya en el siglo XXI, y esto nos hace de alguna manera identificarnos no solo con la tradición, sino pues precisamente con nuestra identidad guatemalteca. Y esto no solo se ve en el primer lugar de libros más vendidos, sino que también en el segundo y en el tercero, porque el segundo libro más vendido fue Espantos y Aparecidos, Cuentos de Guatemala, pero el volumen 3. Esto llama la atención porque el 1 implica, y que esté en el número 1, que muchos nuevos lectores están llegando a esta trilogía. Y el 3, que muchos lectores que habían ya leído el 1 y el 2 llegaban por el tercer lanzamiento, que precisamente fue presentado durante esta Filgua. Y como ya se lo estarán imaginando, el tercer puesto se lo llevó pues otra vez Espantos y Aparecidos, Cuentos de Guatemala, volumen 2, de Jorge García. En el número 4 tenemos algo que nos sorprendió: Prometeo encadenado, de Esquilo, nuestra propia adaptación. Cuando digo adaptación, no es que sea un resumen, no es que sea una actualización, sino simplemente una adaptación a un lenguaje español mucho más moderno que las traducciones españolas de inicios del siglo XX. Y un libro que desde que lo editamos no deja de sorprendernos
el Ollantay de un autor anónimo, por supuesto de la tradición inca. Digo que no deja de sorprendernos porque, aunque pues obviamente nos parecía un libro muy interesante, muy importante para la historia de la literatura, es a lo largo de estos 11 años que ha existido la editorial Kazam A, por mucho uno de los más vendidos también, a la par o eventualmente también incluso más vendido que Espantos de Aparecidos, pero esto de una manera histórica, digámoslo así. ¿Qué reflexiones nos deja esta lista? Bueno, lo primero es que definitivamente los autores nacionales que abordan temas de identidad son los que más buscan los lectores. Otro aprendizaje que nos deja es que la portada obviamente es muy importante, porque creo yo, o esa es mi apreciación personal, muchos lectores se han acercado a este libro precisamente por su bonita portada, la de los tres prácticamente, que además al notar la importancia de la notada en el primero, pues se trató de imitar de alguna manera en el segundo y en el tercero. Y entonces vemos un mercado en búsqueda de esta identidad que en buena medida pasa mucho por los temas de cuentos de terror y folclore. Pasemos ahora entonces a otro top 5. Hablemos de 5 curiosidades de este podcast. La primera es que en el sitio web de la editorial Kazam A pueden encontrar varios de los episodios convertidos a texto. Esto buscando pues difundir más la investigación que se hace en cada uno de los episodios. Como curiosidad, los primeros textos que hicimos, se contrataron personas, incluso algunos practicantes también de algunas universidades, para que escucharan los episodios y luego mecanografiaran e hicieran la transcripción de cada uno. Posteriormente, el equipo de la editorial lo convirtió en una especie de ensayo de opinión. Actualmente, digo que es curioso porque obviamente eso ya no se necesita hacer. La inteligencia artificial ha venido a facilitar increíblemente este proceso y pues con aparchar un par de botones tenemos ya la transcripción y eventualmente también podríamos generar el artículo. Sin embargo, esta parte pues no se hace así, precisamente para respetar a los lectores y darles un documento pues generado por seres humanos. Otra curiosidad, la segunda del podcast, es que algunos episodios ya se incluyen como material para el docente cuando lo ofrecemos para colegios o instituciones educativas, puesto que los QRs a la versión en YouTube y en Spotify se incluyen dentro de las evaluaciones. Esto es algo que acabamos de terminar hace pocos días, precisamente la diagramación de estas evaluaciones que ya existían antes, pero se cambió la diagramación y también se incluyó esta parte de sugerirle al docente la escucha de estos episodios para ampliar su conocimiento sobre el tema. Y eso me lleva a la tercera curiosidad sobre este podcast. Y es que estamos pensando en usar algunos de estos episodios para generar prólogos de los libros que actualmente distribuye o edita Kazam A. Esto porque hemos notado que llaman bastante la atención unos separadores de libros que usualmente acompañan a todos los libros de la editorial, donde pues precisamente se promociona este podcast con códigos QR, por ejemplo. Otra curiosidad es que Charlas Literarias, no es mi primer podcast, personalmente, como Javier Martínez les hablo acá, sino que ya he tenido otros anteriormente. Eso sí, ninguno enfocado precisamente en la difusión de temas culturales y literarios. El primer podcast que tuve se llamó Purgatorio y nació allá por el año 2016, si no me equivoco, o 12, por ahí, 2012. Estaba enfocado en crear redes de contacto dentro de la aplicación o la red social Twitter, se llamaba en esa época. La verdad fue bastante exitoso en muchos sentidos, por la cantidad de oyentes, por la fama que tuvo, digámoslo concretamente, dentro de este nicho de tuiteros. Y en algún momento llegó también a tomarse en cuenta para que llegaran algunos políticos a dar su opinión.
Sin embargo, pues precisamente en lo personal creo que esto afectó un poco negativamente al podcast, aunque no fue esa la razón de que desapareciera, sino la dificultad de coordinarnos las personas que lo llevábamos a cabo. Muchas veces se citaba a un invitado, no llegaba una u otra persona, o llegábamos nosotros, pero no llegaba el invitado porque no había podido al final. Entonces nos exigía demasiado tiempo de inversión que definitivamente no teníamos. Este podcast Purgatorio es tan antiguo que en esa época ni siquiera existían las aplicaciones que hoy sirven para escuchar podcasts, como Spotify o iTunes, etcétera, sino que había que crearle su propio sitio web. Teníamos el dominio purgatorio.com, que ya no existe, para albergar ahí los archivos en WAV o en MP3 y que la gente pudiera escucharlos ahí precisamente, ¿verdad? Así que tuvimos que improvisar en esa época antes de que existieran esas aplicaciones. Otro podcast que he dirigido se llama SIG y habla sobre el racismo en la educación superior. Este podcast todavía lo encuentran en sitios para escuchar el podcast y contó con el apoyo de la UNICEF. Y la última curiosidad sobre este podcast es que el episodio más escuchado es Filosofía del lenguaje, a pesar de ser de uno de los más antiguos que tenemos. Esto tomando en cuenta que, según los datos de Spotify, acumulamos a la fecha más de 15,000 reproducciones en total y tenemos 453 seguidores solamente en Spotify, sin tomar en cuenta los escuchas que podemos tener en YouTube y, por supuesto, en 1900 Radio en línea. La verdad es que crear un podcast ha sido alguna de las cosas que más me ha gustado. Parte de mi formación es comunicación para el desarrollo y estoy plenamente convencido que estas nuevas tecnologías de información y comunicación, que ya no son tan nuevas, precisamente son una buena forma de llegar a muchas más personas para darles un contenido de valor. Hablemos ahora entonces de algo un poquito más personal. Y serían mis 5 libros favoritos, no publicados. Bueno, hay uno publicado por la editorial Casamá, por supuesto. Mi primer libro favorito, y no porque la película de la Odisea de Nolan esté de moda, es La Ilíada de Homero, no la Odisea. De hecho, los dos fueron muy importantes para mí, pero debo decir que si debo elegir un favorito entre la Odisea y la Ilíada, definitivamente es la Ilíada. Este libro lo leí cuando yo tenía como 16 años y tal vez es el libro que más veces he releído. Hay una adaptación también publicada por Casamá en la colección Síntesis, que dirigí yo personalmente. No solamente es uno de los más antiguos del mundo, también obviamente es uno de los más antiguos de la tradición o la cultura europea, sino que es tan importante porque muestra mucho de los valores humanos que tenemos y que nos identifican como seres humanos, valga la redundancia, ¿verdad? Es muy interesante, es la raíz de toda la mitología. Bueno, no es la raíz en sí, pues, pero es uno de los textos más antiguos que tenemos, aparte, por supuesto, de la Teogonía de Hesíodo. Y también ya tenemos un episodio sobre la épica greco-latina aquí en este podcast. Sino que la verdad es que uno llega a identificarse mucho, por supuesto, usualmente con los personajes principales, concretamente con Héctor seguramente. Y bueno, creo que para la imaginación de un adolescente entre los 13 y 17 años es un libro que definitivamente llega a dejar una impronta, una huella dentro de nuestro conocimiento de la literatura. Para quienes no lo han leído, la verdad es que se están perdiendo el clásico de los clásicos. ¿De qué trata? Bueno, si alguna vez vieron Avengers, esa es la idea, ¿verdad? Una guerra donde no solamente hay seres humanos, sino héroes con poderes, dioses que se enfrentan unos contra otros. No hay buenos ni malos, porque todos tienen un motivo, una razón de por qué están peleando en el bando que lo hacen. Es de verdad
derroche de creatividad, de imaginación. Tiene su propio lore, como le dirían actualmente, o sea, la propia historia y el background, el antecedente que hay que conocer. Y uno puede pasarse años pensando, investigando, comprendiendo mejor este libro. Otro de mis libros favoritos, aunque debo decir que ya no tanto actualmente, pero que no puedo dejar de mencionar por el peso que tuvo en mi formación y en la elección de mi carrera de letras, es Rayuela de Julio Cortázar. Lamentablemente actualmente se ha vuelto casi que un lugar común en la mayoría de lectores noveles o que están introduciéndose dentro de la literatura latinoamericana, pero la verdad es que sí, es que es uno de los más importantes. No solo porque es la primera antinovela donde él trata de romper el esquema romántico de la novela, sino porque definitivamente es la cumbre de la obra de este escritor argentino, que pues definitivamente es uno de los mejores prosistas que Latinoamérica le ha dado al mundo. La creatividad otra vez, las historias tan frescas y novedosas, la intencionalidad tan humana que tiene este autor, la verdad es que me marcó bastante durante muchos años. Si no me equivoco, leí ya la obra entera de Julio Cortázar, al menos la publicada. Tengo por ahí una colección de cartas publicada por Alfaguara, que es lo único que me quedaría por leer de él. De ahí pues he leído hasta donde tengo entendido todo lo que hay publicado sobre él, pero pues vale la pena. Si usted no la ha leído, tal vez no sea el mejor libro para empezar a leer a Cortázar. En ese caso, los libros de cuentos creo que serían mucho mejor. El final del juego, Todos los fuegos del fuego, por ejemplo. Pero una vez haya leído esos libros y le interese más ahondar en la narrativa extensa, pues también Los Premios es un gran libro de Julio Cortázar, pero pues La Rayuela definitivamente nos deja marcados a los que la leímos y la disfrutamos. Mi tercer libro favorito, por así decirlo, aunque bueno, debo decir que la idea de libros favoritos es tan amplia y limitarla a a 5, perdón, me parece un poco difícil, pero no puedo dejar de mencionar 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne, otro de los autores que leí con afán durante mi adolescencia. No sé si leí todos los libros de Julio Verne ya, pero sí puedo afirmar que al menos la gran mayoría. Y de todos, definitivamente mi favorito fue este. Recuerdo un episodio de mi adolescencia donde estaba leyendo un capítulo donde el Nautilus queda atrapado debajo de la nieve y se están asfixiando. Y entonces logran al fin chocar la nave contra el hielo y romper con peligro de romper el casco, pero logran salir y cuando abren la escotilla entra el aire limpio. Y yo recuerdo que como lector en ese momento, cuando logran abrir la escotilla y dice que Julio Verne que entra el aire limpio, yo respiré profundamente y ya sentí que no me estaba ahogando. Nunca me había pasado algo así. Obviamente yo estaba leyéndolo tranquilamente en la sala de mi casa, no necesitaba dejar de respirar, pero era tanta mi concentración en la lectura que me di cuenta de eso. Yo estaba sufriendo junto con los personajes, al punto que estaba dejando de respirar cuando ellos no podían respirar, y cuando por fin abren la escotilla, pues efectivamente respiré con ellos. Esa conexión con la lectura, nunca más he vuelto a sentirla al menos tan profundamente o al menos tan conscientemente. Otro de mis libros favoritos es La Conjura de los Necios de John Kennedy Toole. Es un libro muy raro, más rara todavía la historia del autor. Nos cuenta las aventuras de un personaje bastante desagradable, un antihéroe estadounidense. Y bueno, pues vale mucho la pena leerlo si a usted le gusta la literatura que no es mainstream, por así decirlo, que no es tan conocida, aunque otra vez, de alguna u otra manera, en ciertos círculos, pues ya es una novela pues bastante popular. Y por último, el libro que les decía, que sí fue publicado por la editorial Kazam A, dentro de la colección Germinal,
el libro Crónicas del Edén, de Raúl Gabriel Leal Samayoa. Este libro es uno de mis favoritos. No puedo decir si es mi favorito de los que se han publicado en la editorial, pero sí es definitivamente uno de mis favoritos porque me impresionó la calidad literaria del autor, la organización que él tenía. Lamentablemente, Raúl Gabriel falleció durante la época del COVID y de hecho fue su viuda quien se acercó a la editorial para que la obra de este gran autor guatemalteco no quedara inédita. Ella me hizo favor de compartirme los archivos que tenía el autor mientras desarrollaba su obra. Es ciencia ficción suave, o sea, se centra más en la parte social y psicológica de la ciencia ficción, concretamente un mundo posapocalíptico. Pero el grado de detalle, de organización de los personajes, de los lugares, de la historia, de la organización en sí que él tenía planeada para esta obra, me lleva a decirles que es uno de los libros mejor pensados y mejor creados, sinceramente, de toda la literatura guatemalteca y centroamericana que yo haya conocido. Lamentablemente es muy desconocida esta obra. De hecho, este año estamos tratando de darle un mayor alcance con nuevos formatos. Estamos en pláticas con Naike, se llama la esposa del autor, para poder llegar a nuevos públicos con nuevos formatos. Y espero que se den ustedes también el tiempo para poder disfrutar de esta tremenda obra. Debo decir que actualmente estoy leyendo por ahí un libro que se llama Metro 2033, de un autor ruso que me lo recomendaron mucho, varias personas, y de hecho hay varios videos en YouTube, en TikTok también. Y de hecho hay hasta videojuegos sobre este libro. Y cuando lo empecé a leer encontré varios errores de edición muy simples, muy obvios. Por ejemplo, el personaje principal un día recibe la visita el papá de una persona misteriosa que le asigna la misión que debe cumplir en todo el resto del libro, solo porque sí, porque lo vio y dijo, este muchacho es el elegido. Y no hay un antecedente, no era una persona a la que él conociera, a la que le debiera respeto, a la que le debiera fidelidad. Simplemente él asume sin mayor motivo y sin mayor cuestión, sin mayor profundidad, la misión que va a llevar todo el resto del libro, ¿verdad? Cae en muchos lugares comunes como esos. Entonces, eso pasa con Metro 2033. Y ahí fue donde me dije, si este libro, con tremendos errores editoriales como ese, es tan conocido, realmente Crónicas del Edén, por favor denle una oportunidad, no se van a decepcionar. Pasemos ahora a los 5 errores más usuales de escritores nobles. Esto porque, por cierto, actualmente está abierta la convocatoria 2026 para recibir obras de cualquier escritor que quiera ser publicado dentro de esta editorial, siempre y cuando sea literatura, o sea, cuento, novela, poesía, teatro. No publicamos nosotros ensayo, ni textos académicos, ni libros religiosos, tampoco biografías, historia, libros de texto. Nos estamos enfocando, o al menos la convocatoria está únicamente para textos literarios. En la página web de la editorial, www.casama.com, encontrarán ahí un botón que dice convocatoria, un botón rojo al inicio de la página, y ahí pueden picar para conocer a detalle cómo estamos trabajando este tema. Pero en fin, los 5 errores más usuales que veo en escritores que comienzan. El primero es preocuparse por cuestiones que son ajenas más bien al tema de ser un escritor. Esto ya lo he abordado en episodios anteriores, pero quiero hacer énfasis. Un escritor debe ser un experto en narrar historias. Si usted quiere llevar cursos, pues puede ser, hay 2 tipos de cursos. Los cursos de storytelling, que son muy apropiados para un escritor, y los cursos de creación literaria, ¿verdad? O de motivación literaria o cualquier otra forma que le llamen. Pero eso es lo más importante en un narrador, que sepa construir una historia interesante, sin caer en lugares comunes,
con giros argumentales interesantes, que no venga a contar la misma historia de siempre y que lo haga de tal manera, como Julio Verne, que me quitó la respiración sin haber hecho nada más que escribir un excelente libro. Por lo tanto, aspectos como la corrección de estilo, la gramática, el lenguaje, etcétera, no digo que no deban conocerlo, simplemente digo que no se preocupen tanto por eso, porque puede ser corregido. De hecho, es una de las acciones que debe llevar a cabo una editorial. Y tampoco pierdan tiempo en la diagramación, porque eso lo he visto yo. Muchos autores preguntan o se preocupan en qué tipo de letra lo voy a enviar, con cuánta interlineado, con qué márgenes. Eso no importa. Por mucho tiempo que gasten en eso, al final la editorial es la que va a tomar la decisión, porque ya tienen seguramente un modelo de diagramación que deben aplicar a los libros que van a publicar. Así que va a ser muy raro que una editorial le pregunte al escritor qué tipo de letra quiere, y además pues tendría que ser un escritor que tenga una argumentación realmente válida. O sea, tendría que ser un diagramador para poder argumentar por qué quiere ciertos tipos de letra, porque recordemos que no es tanto por estética como por el objetivo de que el libro sea fácilmente leído. El otro error, el segundo, es pensar que si el libro es bueno, la editorial lo va a publicar. No es cierto. He dado varias veces esta comparación. Imagínense que una editorial es como un canal de YouTube. Hay un youtuber muy famoso que se llama Pablito Comunica o algo así, se me olvidó ahorita el nombre, pero su canal es hacer viajes y publicar videos de esos viajes. Si usted tiene un video sobre una caída muy graciosa de su hijo, supongamos, montando bicicleta, es un video que todas las personas que lo ven se ríen. Y se lo manda a Luisito, se llama Luisito Comunica. Se lo manda a Luisito para que lo publique y él le dice gracias, pero no. Usted no va o no debería culpar a Luis por no haber publicado su video. Cúlpese usted por habérselo enviado a un canal que publica viajes. Entonces le envío yo un viaje. No, el canal publica los viajes de él, que ha preparado, ha construido, él tiene... O sea, no va a publicar cualquier video de viajes, ni mucho menos cualquier video que no tenga que ver con los viajes que él hace. Lo mismo una editorial. Las editoriales tienen personalidad, tienen un catálogo que cuidar, ¿sí? Tienen un fondo, así se le llama el catálogo también. Entonces, por muy bueno que sea su libro, por ejemplo, si usted pasó 40 años de su vida haciendo la mejor traducción del griego ático de la Ilíada al español, la verdad es que en algunas editoriales que se dediquen a publicar cómics, por ejemplo, por muy buena que sea su traducción de la Ilíada, no lo van a publicar porque no es el tipo de libro que ellos publican. Así que, ¿cómo solucionarlo? Investigue. Si usted quiere que la editorial invierta tiempo en leerlo, inviértale también usted tiempo a investigar qué editoriales existen, a qué se dedican, cómo y cuándo es que reciben los libros, ¿verdad? No solamente se trata de tirar a lo loco el libro a todas las editoriales posibles. Otra recomendación o un error usual que veo en muchos escritores novedosos es: debemos encontrar un punto medio. Usualmente los escritores que llegan conmigo tienen dos características. O tienen demasiado ego o no tienen ninguno, rayando en lo antisocial, ¿sí? Ninguna de las dos posiciones ayuda a tomar la decisión de publicar un libro. En el caso de demasiado ego, el problema es que no están anuentes a recibir sugerencias, ¿sí? Y a que muchas veces tienen expectativas demasiado altas para su libro, y ya sabemos que el primero que van a culpar es a la editorial si no logra los millones de ventas que esperaba. Y un escritor antisocial o con muy poco ego, que ni siquiera cree en sí mismo ni en su obra, pues también es difícil promoverlo porque primero no va a llegar a las entrevistas, no va a apoyar en la parte de difusión o de visitar medios, y cuando lo haga es muy probable que hasta hable mal de su propio libro, ¿verdad? Sin querer o a veces hasta queriendo, pero va a poner en duda la calidad del libro. Entonces, por favor,
Si usted está dispuesto a ser publicado, encuentre un punto medio, ¿verdad? No ser pedante, no tener tanto ego, pero tampoco hablar mal de su libro. Un libro donde usted mismo ha invertido su tiempo y el primero que debe creer en su libro es usted mismo. Otro error, el cuarto, es pensar que un buen libro se vende solo. O sea, tener expectativas demasiado altas. Hay buenos libros, sí, pero no se venden solos. El caso que les acabo de decir de Crónicas del Edén es un libro extraordinario, pero ha costado mucho moverlo. Tengo que investigar más por qué. Creo que lo primero es el tamaño del libro. Este libro es un poco grande, creo que tiene más de 400 páginas y eso asusta a algunos lectores, especialmente lectores de colegios o jóvenes para quienes precisamente estaba enfocado el libro originalmente. No, se necesita toda una logística de promoción y de difusión del libro para llegar al público objetivo. Y el último error, y definitivamente el más grave, y lamentablemente un error que actualmente está siendo muy usual, es que tenemos lectores que no leen. Quieren ser leídos, pero no leen. Mire, de verdad, piensa en un médico. Usted va al médico a que lo cure, pero resulta que se encuentra el médico entrando donde la bruja, ¿verdad? Para que le haga ahí lo cure de alguna cosa. No. O sea, si el médico no cree en la misma medicina positiva, o sea, la medicina científica, usted no va a creer en ese médico. Lo mismo con el escritor que no lee, que no conoce a otros autores, ¿sí? Sea cualquier tipo de autor. Aunque le diría, si usted va a escribir ciencia ficción, lea ciencia ficción. Si usted va a escribir romance, lea romance. Para conocer el mercado, para conocer dónde puede innovar, para no repetir, para no caer en lugares comunes, por lo menos, para también dar una buena impresión en una entrevista. Pero para ser justos, si hablé de los 5 errores de los escritores, quiero también hablar de 5 mitos sobre el mundo editorial. El primero es, perdone, pero sería muy raro que una editorial le quiera robar su obra. También tenemos ya un episodio sobre estos temas, pero es muy importante eso. Sinceramente, dudo que una editorial le quiera robar su obra. Muchas veces encontramos historias que son más bien mitos urbanos, de un autor que envió su obra y se la robaron. Claro, no digo que no exista, no digo que no llegue a pasar en algún momento, pero la verdad, una editorial pierde mucho más robándose la obra de un autor que respetando sus derechos. Primero, una editorial, primero, un editor está ahí porque ama la literatura. No es un político, no es un financiero, no es un banco, ¿sí? De verdad, un editor está ahí por amor al arte, no porque esté buscando hacerse millonario, porque para eso mejor abrimos una carnicería, una verdulería, no sé, cualquier otro negocio, ¿sí? Entonces, de entrada, yo dudo que un editor esté ahí para robar. Y segundo, si lo llegara a hacer, usted tiene un montón de formas de llevarlo a juicio y de demostrar que usted fue el autor original del libro. Con los archivos originales, con el registro ISBN que usted puede tramitar por su propia parte, con el registro de la propiedad intelectual, aunque en Guatemala es un poco caro, pero se puede sacar. Entonces, realmente no es necesario que usted siempre esté pensando esa parte. Vea a un amigo, un apoyo en la editorial y no alguien de quien deba cuidarse. Otro mito es acercarse a la editorial cuando el libro esté terminado y no a medias. Eso es algo que me pasa no tan a menudo, pero sí me llega a pasar. Tal vez 1 de cada 5 libros que leo están a medias, ¿sí? No han llegado a... O sea, el mismo autor admite que no está terminado. Entonces, perdóneme, pero ¿de qué me sirve a mí como editor leer un libro que está a medias? ¿Sí? Sí, a menos, claro, que usted esté buscando una opinión o un lector beta o una edición antes, o sea, el servicio concretamente de edición para ver cómo va. Ahí sí. Pero si usted me manda la convocatoria, por ejemplo, de publicación un libro a medias,
No tiene sentido. Estamos buscando libros terminados. Otro mito es que la editorial lo hace todo y entonces el autor se desaparece. No hagan eso, de verdad que no. La editorial necesita del autor para promocionar el libro, ¿sí? Y tampoco, otra vez, recordemos, usualmente, miren, los autores son artistas, pero usualmente los editores también. Muchas veces los editores somos escritores, poetas, cuentistas, novelistas, que abrimos la editorial precisamente tratando de ampliar la literatura local. Entonces, muchas veces, al igual que a ustedes, nos cuesta un poco esta parte de la distribución, la comercialización. Debemos contratar, y claro, es nuestra obligación, y Casama lo hace, personas que se especializan en eso, pero necesitamos del autor para que llegue a las presentaciones, para que nos ayude a distribuir su libro, a difundirlo, a decirle a la gente que está ahí, que existe, que vale la pena. Entonces no se desaparezca. El cuarto mito sobre el mundo editorial es que el editor solo quiere hacer dinero. Es su enemigo, es el explotador del autor. No es cierto, o al menos no la mayoría de las veces. Tal vez las grandes editoriales internacionales, pero mire, mientras no le esté publicando esas editoriales gigantescas, la verdad es que, y está usted con una editorial pequeña, que la gran mayoría de las latinoamericanas corresponden a este tipo, hispanoamericanas me atrevería a decir también, la verdad es que no. El autor, el editor, en buena medida lo hace por amor al arte. Pero aún así, pues sí, la editorial es un negocio, no lo voy a negar. Es un negocio y el objetivo es hacer dinero. Si usted no quiere que un editor haga dinero con su libro, hay otras formas de publicar. Por ejemplo, la más obvia, la autopublicación. O, como ya también lo había dicho en otro episodio, puede buscar otras formas de publicación u otros patrocinadores. Por ejemplo, muchos bancos patrocinan concursos donde el premio es la publicación. Puede buscar también ayuda estatal con una editorial estatal, valga la redundancia. Puede incluso ir a una embajada, ¿verdad? Donde muchas veces tienen dinero asignado para el apoyo de la difusión cultural. Y ellos no están interesados en hacer dinero. Una editorial, pues al final sí, no para hacer millonario al editor, porque otra vez, un editor sabe desde el día que abre su editorial que no se va a hacer millonario con esto, pero sí tiene que pagar cuentas, sí tiene que convertir esta editorial en una empresa que por lo menos se mantenga a sí misma, ¿verdad? Y el último mito es que si el libro es perfecto, la editorial solo debe publicarme sin cambiar nada. No es así. Todo libro es perfectible y precisamente el proceso de edición es eso. Es tratar de mejorar el libro, tener otras visiones, otras formas de ver, de abordar la publicación. Y entonces, otra vez, lo del autor con mucho ego, ¿verdad? Que nadie le va a corregir la plana, nadie le va a decir qué hacer. No. Si esa es su posición, le sugerimos mejor la autopublicación, ¿verdad? Muchas veces también llegan con el libro que ya no quieren que nadie se lo corrija porque ya su amigo que sabe mucho de ortografía, porque es profesor de idioma español, se lo corrigió. O sea, sin demeritar a los profesores, yo también fui profesor de idioma, pero no es lo mismo saber y conocer y ejercer el ejercicio el trabajo, la profesión de corrector de estilo, que solo saber de ortografía en general, ¿sí? Bien, cambiemos ahora de tema, llegamos al último top 5 sobre aprendizajes que yo he tenido personalmente después de más de 100 episodios en este podcast. El primero es que tener un podcast no es solo grabar. Hay que proponer un valor en el contenido, lo que implica mucho tiempo invertido en investigar, organizar, invitar y coordinar con otras personas y después más tiempo todavía para editar y promocionar el episodio, ¿sí? Así que muchas veces tenemos la idea romántica que grabar es simplemente encender el micrófono y empezar a hablar. No es eso. Se necesita realmente mucho tiempo de investigación antes y mucho tiempo más todavía para promocionarlo y promoverlo.
Y es ahí donde, por cierto, agradecemos a 1900 Radio en Línea porque nos ayudan mucho en esta parte para llegar a los oyentes como ustedes. En el segundo lugar, o el segundo aprendizaje, es que el podcast se ha vuelto un motor para seguir aprendiendo e investigando temas que ya eran de mi interés, como por ejemplo el formalismo ruso de la temporada 9, que siempre quise saber más de él, y una vez precisamente pensando, cómo me gustaría saber más de esto, dije, bueno, pues obviamente ese es un tema para el podcast. Pero también para conocer cosas nuevas, como por ejemplo el episodio 6 de la temporada 8, donde hablé de narrativas emergentes, u otro que recuerdo mucho, el episodio 5 de la temporada 6, donde hablé sobre la ciberliteratura y experimentos literarios, que de hecho como editor me han inspirado lo que aprendí en ese episodio para de alguna manera dirigir también la editorial Casama. Ha llegado el podcast a ser tan importante en lo personal que incluso mi disertación doctoral que actualmente estoy desarrollando está relacionada con este episodio, el octavo de la octava temporada, donde hablé de resiliencia editorial. ¿Sí? Ahí todavía era una idea más o menos inconclusa de qué quería investigar, y al desarrollar este episodio me di cuenta que ese era el tema en el que yo me quería especializar y que actualmente es el principal tema que estoy abordando, y de donde, por cierto, van a salir muchos nuevos temas para este podcast. El tercer gran aprendizaje es que el podcast tiene más oyentes de los que alguna vez imaginé. Cuando participamos en Filgua o incluso en algunas otras ferias, siempre llega más de algún oyente que me dice, usted es el del podcast, o yo he escuchado este podcast. Y la verdad son muchas más personas de las que alguna vez pensé que fueran a ser. Claro, es un podcast pequeño, no es ni de cerca el más escuchado en Guatemala, mucho menos en Latinoamérica, pero creo que hemos logrado llegar al público correcto, al público que le interesa escuchar sobre literatura, sobre libros, sobre el proceso editorial, y eso es para mí algo muy importante, donde por supuesto nos ha ayudado también 1900 Radio. El otro gran aprendizaje es que un podcast no deja dinero ni tampoco fama. Como les decía, los podcasts que tuve antes, especialmente Purgatorio, en vez de fama, eventualmente hasta sirvió para que cuando al final empezamos a tocar temas políticos, para todo lo contrario, ¿verdad? Empezaron a aparecer estos, ¿cómo se les llaman? Difamadores, ¿verdad? Que empezaron a hablar mal de mí, de mi familia, de mi persona, porque no estaba apoyando al partido político que ellos querían. Cuentas troll o cuentas falsas también. Y concretamente, bueno, en este podcast no nos ha pasado eso, obviamente por el tema, ya que no tocamos ningún tema político, pero sí se han buscado formas para, como dicen ahora, monetizarlo o generar ganancias, pero eso es algo que en Guatemala simplemente es imposible. Ninguna de las plataformas donde se difunde paga un centavo en el caso de Guatemala. Esto, por supuesto, por millones de temas, donde el principal es el tema bancario, ¿verdad? No quieren relacionarse con bancos de Guatemala por problemas de lavado de dinero. Y bueno, en fin, hay muchos problemas ahí para generarlo. Y por supuesto, otras alternativas, como podría ser vender playeras y todo eso, no me parece a mí, no tengo tiempo para ese tipo de cuestiones. Entonces, lo hago porque quiero, porque me gusta, porque esta conexión con ustedes semana por semana, pues no la cambio por nada del mundo. Y el último gran aprendizaje es que sin la constancia de 1900 Radio en Línea, la verdad es que jamás hubiera logrado llegar a 9 temporadas, estar preparando la 10ª actualmente y a sumar más de 100 episodios. De hecho, en buena medida, cuando Alejandro Revolorio, a quien conozco desde quinto primaria, o sea, desde los 11 años más o menos, me propuso que el podcast se difundiera en la radio en línea que él estaba creando,
Lo pensé por algún tiempo, no le veía mucha finalidad, ya que pues ahora existen estas aplicaciones como Spotify, YouTube, pero sí me di cuenta de algo. Tenía que responderle, tenía que entregarle los materiales con ciertas fechas y con ciertos mínimos de calidad y de duración. Y eso era un compromiso al que no podía quedarle mal y que iba a ser el motor, como efectivamente lo ha sido, para alcanzar esta cantidad de episodios que a mí mismo me sorprende también, poderlos entregar sin excusas cada semestre, como se han dado cuenta que es cada temporada. Y eso, la verdad es que se lo debo a Alejandro y a 1900 Radio en Línea, por lo cual me enorgullece mucho formar parte de este equipo. Así, amigos, llegamos al final de este episodio especial o bonus. Hoy el número 5 fue mucho más que una cifra. Nos permitió hacer una pausa, mirar hacia atrás y recordar parte del camino recorrido. Los libros que más han conectado con nuestros lectores, las curiosidades detrás de este podcast, algunos de mis libros favoritos, los errores y mitos que siguen rodeando el mundo editorial y sobre todo los aprendizajes que deja la experiencia de producir un proyecto como Charlas Literarias. Cuando comenzó este podcast jamás imaginé que llegaríamos a más de 100 episodios, 9 temporadas y miles de reproducciones. Mucho menos que terminaría convirtiéndose en una herramienta más para aprender, investigar, conocer personas extraordinarias e incluso inspirar alguna de mis propias investigaciones académicas. Pero nada de eso habría sido posible sin ustedes, quienes cada semana dedican un momento para escuchar este espacio, compartirlo, comentarlo y hacerlo crecer. Y por supuesto, tampoco habría sido posible sin 1900 Radio en Línea, que hoy celebra sus 5 años de existencia. A todo su equipo, nuestro reconocimiento y agradecimiento por abrir un espacio para la cultura, la literatura y el pensamiento crítico. Este bonus también marca el cierre de la 9ª temporada de Charlas Literarias. Han sido meses de conversaciones sobre traducción, bibliotecas, lectores, géneros literarios, escritura, inteligencia artificial, Nietzsche, Lovecraft, lingüística, derechos de autor y muchos otros temas que demuestran que la literatura nunca deja de dialogar con nuestro tiempo. Pero esto no termina aquí. Muy pronto comenzaremos la temporada 10, con nuevos libros, nuevos autores, nuevas ideas y muchas más conversaciones sobre este universo fascinante que compartimos quienes disfrutamos de la lectura. Así que estén muy pendientes de nuestras redes sociales y por supuesto de 1900 Radio en Línea, porque la próxima temporada ya está en camino. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales de Editorial Kazam A y por supuesto de 1900 Radio en Línea. Los invito también a compartir y comentar este episodio. Espero que les haya gustado este bonus y nos escuchamos próximamente los viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazam A. Encuentra un nuevo episodio cada viernes de charlas en Spotify, YouTube y otras plataformas similares.